Doctora Llano, buenos días. Buenos días, Néstor. Juana Francisca Llano, la vi ayer casi al borde de las lágrimas, diciendo esta es la decisión más difícil. Y se refería a lo que técnicamente ustedes han llamado retiro, ¿no? Programa de desmonte progresivo. Néstor. Programa de desmonte progresivo. ¿Qué diferencia hay entre este retiro de la EPS Sura con la liquidación que había pedido hace un par de meses compensar, con la quiebra de la EPS Sura? Mira, ambas, hablemos de lo que pidió compensar y Sura, ambas son un retiro del sistema, un retiro voluntario del sistema que terminaría, digamos, en una liquidación de las compañías. La diferencia con el programa de desmonte progresivo es que nosotros le presentamos a la Superintendencia Nacional de Salud precisamente un programa de cómo hacerlo. Le podemos prestar servicios temporales durante ese desmonte, como tecnologías que tiene la EPS Sura, equipos expertos en diferentes tipos de la población, modelos operativos que podemos poner al servicio de ese tránsito, lo que no ocurre en el retiro voluntario. Y adicionalmente, el programa de desmonte progresivo... ¿En la liquidación? En el retiro voluntario que termina en liquidación, okay. sí. O sea, el programa de desmonte les da un periodo de transición. Así es, precisamente. Es un programa, por eso decimos que es ordenado, diligente y que no se hace de un día para otro, sino en un tiempo que se establece con la Superintendencia Nacional de Salud. Doctora Llano, yo he venido a descubrir desde ayer que personas cercanas, muchas de ellas en esta mesa, son pacientes de Sura, que valoran mucho y que quieren el servicio de Sura. Para esos 5 millones de colombianos, 5.300.000, muchos en Medellín, muchos en Bogotá, ustedes operan en 5 regiones, hoy, ¿qué les debe pasar? ¿Cuál es el efecto de la decisión que ustedes han tomado de desmontar la EPS Sura? Néstor, hoy, 29 de mayo, nada. EPS Sura sigue aquí hasta que la Superintendencia Nacional de Salud tome una decisión. Y cuando tome esa decisión, que esperamos que sea positiva, empezará un desmonte, como lo indica su nombre, progresivo, en el que la compañía se encargará de cuidar absolutamente a los afiliados. Tener muy claras, nosotros tenemos segmentados los afiliados en 4 tipos de afiliados. Los punta de pirámide, que son los que tienen enfermedades crónicas, cáncer, cosas muy difíciles. Los sanos, los enfermos normales y la población en riesgo, que es, por ejemplo, las embarazadas, ¿cierto? Entonces nosotros dentro de nuestro programa tenemos claro qué hacer con cada una de las poblaciones, cómo entregarlas, con qué información, cómo cuidar la información clínica del afiliado. Entonces hoy, 29 de mayo, nada, hoy seguimos siendo EPS Sura para todos y seguiremos prestando nuestros servicios. Las personas, ahorita me decía una persona, estoy muy angustiada porque mi mamá tiene programada cirugía de reemplazo de rodilla. Tranquila, esa cirugía se va a hacer. Me dio una apendicitis hoy por la noche con mi hijo. Tranquilo, okay. EPS Sura le va a responder. Pero eso es hoy y mañana. Cuando les responda la Superintendencia de Salud, y debe ser de aquí a julio, ¿no es verdad que es el plazo? De aquí más o menos a septiembre, porque son 65 días hábiles. No, por eso, 65 Néstor. Días hábiles, hice la cuenta, se cumplen a finales de julio. Sí, pero lo que puede suceder, nosotros estamos pensando que puede ser septiembre por... Obviamente preguntas que naturalmente va a tener la superintendencia. Bueno, de aquí a septiembre la superintendencia le responde. ¿Qué pasa si la superintendencia de salud les dice no les apruebo el desmonte? Bueno, hacemos un llamado a que la superintendencia nos lo apruebe, creemos que es lo mejor. De no aprobarlo, Néstor, lo que dice la ley es que seguiría la intervención de EPS Sura. Si yo estoy en Sura, ¿hoy podría pedir el cambio de EPS? Retirarte de EPS, sí. Lo podrías hacer. ¿Y eso no es lo que va a pasar hoy? Pues nosotros le hacemos el llamado a los usuarios de que no tienen que hacer eso, no lo deben hacer. EPS Sura sigue aquí, sigue prestando los servicios y nosotros... Pero doctora Llano, perdóneme. A ver, con todo el dolor del mundo, con la realidad, pues EPS Sura arrancó un proceso de extinción, de desaparición, que va a ser gradual, claro que va a ser gradual, y seguramente ese es el dolor que le causa a usted. Usted sabe que esto termina en la liquidación o desaparición o extinción, cualquiera que sea la palabra. Si esa extinción es de aquí a ¿cuánto? ¿6 meses? ¿8 meses? Supongamos, sí. ¿Qué pasa con los pacientes de ahí en adelante?
De ahí en adelante los pacientes, digamos, ya serán responsabilidad de lo que el gobierno defina, quiénes serán las EPS receptoras. Y si yo fuera paciente de EPS, yo digo, tengo derecho a decir, qué susto, mi EPS manejada por el gobierno, prefiero irme antes. Tiene todo el derecho, Néstor. Así es que nosotros hoy escogemos nuestra EPS. ¿En qué EPS queremos estar? ¿Con qué servicio nos sentimos más tranquilos? El llamado que yo hago, Néstor, reconociendo que eso es una realidad la que usted está diciendo, es que hoy EPS Sura se va a encargar por el usuario de que eso se haga de la mejor manera posible y dejarlo en las mejores condiciones. Eso es lo que yo estoy diciendo. Le quiero leer el mensaje de un oyente que me parece justo, doctora Juana Francisca. Este es un oyente que me escribe en redes sociales y me dice lo siguiente. Se llama Juan Camilo Castañeda Gutiérrez. Néstor, buenos días. Yo soy paciente de Sura. Estuve por COVID 40 días en UCI. Me dieron 3 infartos. Le debo la vida a la EPS Sura. Dígale por favor a la doctora que gracias por eso. Mi número de celular es tanto, Juan Camilo Castañeda. Muchas gracias, Juan Camilo. Nos alegra poder haberte servido. A estas personas a las que Sura les sirvió, y yo creo que Sura era una gran EPS. Todavía estamos aquí, Néstor, eso es importante. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque el gobierno no ha tomado una decisión. Y eso a nosotros nos exige toda la responsabilidad mientras estemos aquí. Y vamos a seguir siendo la EPS que somos hasta que el gobierno, porque no está en nuestras manos, es el gobierno el que define si aprueba o no el plan de Edmonton. ¿Cuánto perdió Sura el último mes del que usted tenga referencia? 56 mil millones de pesos en abril. En abril del 2024. En abril pasado, hace un mes. Sí. Usted perdió en un mes 56 mil millones de pesos. Cada mes que usted funcione pierde una cifra parecida. Una cifra, unos meses más y otros menos, sí, señor. ¿Y hay alguna, es decir, ustedes son una empresa privada? Sí. Que el gobierno ha dicho que ustedes lo que quieren es ganar plata. Sí, Néstor. Si usted sigue operando, es contra un balance, contra unos fondos que no son ilimitados. Así es. ¿Ustedes están dispuestos a perder hasta cuándo? ¿En qué momento dicen, se acabó la plata, ya cerramos? 28 de mayo del 2024 dijimos, esta compañía ya no tiene patrimonio, nosotros agotamos el patrimonio y nos hemos dedicado a cuidar las reservas técnicas de la compañía, Néstor. Esto es muy importante, tener reservas técnicas para responderle a la red de prestadores y por ende al servicio de nuestros afiliados es lo que nos ha movido en el cuidado durante todos estos meses y por eso ayer decimos, no, ojo, no debemos seguir así, el sistema está desfinanciado y le vamos a empezar a quedar mal a nuestros afiliados que no queremos hacerlo si no tomamos decisiones y a la red de prestadores. Quisiera hacer una cosa, Néstor, de la pregunta que me hiciste. Sí, señora. De ganar plata, si me lo permites. Claro. Esta es una compañía que lleva 30 años en este sistema. De esos 30 años ha repartido dividendos 5 años. Y en los últimos 15 años, EPS Sura nunca ha repartido un dividendo. Siempre se lo hemos reinvertido a EPS Sura. Nunca ha salido de EPS Sura en los últimos 15 años, digamos, dividendos hacia el Pero una empresa que no reparte dividendos en el sector privado es una empresa pues con unos socios que se le quejan a usted, ¿no es verdad? No se nos han quejado porque tenemos la claridad de que tenemos una responsabilidad social con este país. No, lo que pasa es que ustedes tienen un músculo muy grande porque ustedes son, al final de cuentas, parte de una organización empresarial que va más allá de EPS Sura, ¿no? Está Sura, está... pues, Seguro Sura, prácticamente. Pues. Y Bancolombia ahí amarrado en el mismo grupo. ¿Eso lo han evaluado? Porque terminan las empresas rentables financiando a EPS Sura. No. Hasta ahora, digamos, no hemos tenido afectaciones en el resto de compañías y lo que ha sido claro para Sura es que no necesariamente tenemos que tener rentabilidad de EPS Sura, pero no podemos tener pérdidas de valor tan estructurales que ponen en riesgo la atención a los usuarios. Sí, doctora Llano, esta crisis en el sistema de salud no empezó ayer, ni en diciembre, ni en este gobierno. Es un cúmulo y el tiempo está haciendo que lleguemos a esto que hoy se vive en el sistema de salud. ¿Qué entonces cambió de
Sura EPS diciendo hace apenas unas semanas que quería ser gestora de salud y vida en el modelo que propone el presidente Gustavo Petro, a Sura pidiendo un desmonte progresivo. Sí, Camila, mira, nosotros estuvimos dispuestos a revisamos el rol de gestores de vida en salud, lo conversamos con el gobierno, es una realidad. Estuvimos dispuestos a hacerlo, digamos, bajo unos requisitos porque no queríamos hacerlo de cualquier forma, sino que sí pudiésemos incidir en el sistema, representar al usuario, que el usuario tuviera quien ponerle una tutela, generar redes, etcétera. Pero es que la reforma va más allá de que nosotros seamos o no gestores de vida y salud. Más que la reforma, los problemas estructurales del sistema van más allá de que nosotros seamos gestores de vida y salud. No se soluciona con que las EPS seamos gestores de vida y salud. Nosotros necesitamos una reforma estructural que resuelva los problemas estructurales que hasta hoy no está sobre la mesa. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que falta para resolver esa crisis? Si no se resuelve siendo gestoras de salud y vida, ¿qué es lo que falta en los proyectos que ha presentado el gobierno? Porque, Camila, aún sin EPS, el sistema está desfinanciado. El país no tiene la plata. Entonces no se trata de que nosotros nos convirtamos y ya. Se trata de que seamos conscientes de que estamos... Pero ¿por qué le dijeron ustedes al presidente o al gobierno o a la sociedad hace apenas unas semanas que ustedes estaban dispuestas a dejar de ser la EPS que concebimos como estaba concebida Sura para ser gestora de salud y vida? ¿Pensaron que ahí había una salvación? Porque estuvimos buscando un rol que nos permitiera permanecer en el sistema y desde adentro seguir trabajando en el sistema. Pero no porque nosotros tengamos un rol en el sistema se van a resolver los problemas estructurales. Es decir, que en cualquier caso, ¿ustedes iban rumbo a pedir el retiro del servicio del sistema de salud? No, si hubiésemos tenido la oportunidad de una reforma que realmente se encargue de todo, oportuna, porque es que lo que pasó ayer y lo que le estamos diciendo al país es, ya llegamos al límite, no hay tiempo, no es seguir y seguir, ¿me explico? Y eso no está sobre la mesa. ¿Cuál fue el límite? ¿Cuál fue el punto que los llevó a ustedes a decir ya no hay más tiempo? El cuidado de nuestras reservas técnicas para cumplir con nuestras obligaciones ante los afiliados y ante las clínicas ¿Qué quiere decir eso, el cuidado de las reservas técnicas? Eso quiere decir que esta compañía, cuando tú le pides una cita al ortopedista para que te arregle un problema del codo y le pides la autorización a la EPS inmediatamente reserva el valor de eso para tener con qué pagarle a la clínica que te va a tratar. Esas reservas las estamos cuidando. Y como el dinero es insuficiente, de 100 pesos que recibe EPS Sura, nos gastamos 102.5 en la ayuda diagnóstica, en la apendicitis, en la cita médica. Todavía no hemos tocado gastos administrativos. Si hubiera seguido funcionando como hasta ahora, bueno, sigue funcionando como hasta ahora, pero ya aquí hay una petición al gobierno, pero si le entiendo bien, doctora Llano, si no se hubiera hecho la petición, lo que empezaría a pasar es que se dejarían de atender las citas, los procedimientos, porque no habría recursos para poderlos pagar, para esas reservas de lo que se necesita para atender a los pacientes. En el tiempo, lo que estamos es anticipándonos a que eso pase, y sí. ¿En cuánto tiempo iba a pasar eso? En el tiempo se empiezan a erogar esas reservas técnicas, hablemos de un año, se empiezan a erogar esas reservas técnicas y ahí podríamos empezar a tener problemas de servicio. Es lo que no queremos hacer y estamos comprometidos con que no pase. Ayer el superintendente de salud, doctora Llano, dijo que el gobierno del presidente Petro ha sido uno de los que más ha cumplido con el pago de la UPC. Y dice que ha pagado incluso más que otros gobiernos. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Sé que es un poco técnico, pero es una de las almendras de toda la crisis que hoy afronta el sistema de salud en Colombia. Es que diferenciemos. Una cosa es el giro de los recursos y otra cosa es que los recursos sean suficientes. Son dos cosas distintas. El giro de los recursos... El giro se ha hecho puntual. El giro se ha hecho puntual como en todos los gobiernos. Pero los recursos son insuficientes. Pero la UPC es insuficiente, como también ha sido insuficiente estructuralmente. ¿Y por qué ha sido insuficiente? La UPC es lo que el gobierno le da a usted, EPS Sura, para que atienda al señor Pepito Juan Pérez. Camilo. ¿Cierto? Al señor Juan Camilo. Esos son 1.300.000, 1.400.000 pesos, dependiendo qué régimen, anuales. Eso es lo que el gobierno le da por cada colombiano. ¿Usted se gasta cuánto por cada uno de sus afiliados? Mira, yo no lo tengo por persona, porque me parece una cifra difícil de dar, porque en ese 1.300.000, digamos, que todos ponemos sobre la mesa, atendemos la odontología o el cáncer, o la enfermedad huérfana. Una sola persona se puede consumir 4.000 millones de pesos del sistema en una enfermedad huérfana, y hay otras que no se las consumen. Esa es la mutualidad que se hace, digamos, en el aseguramiento. Te lo puedo responder desde el total, y ahí es cuando te digo, de 100 pesos que recibimos, 102 se van en las enfermedades.
Esta EPS funciona con el 3.5%, es supremamente eficiente el indicador de gastos. El gobierno, doctora Llano, pues desde el momento mismo en que llegó el presidente Petro, dice que ustedes, las EPS privadas, son empresas codiciosas que están dedicadas a ganar plata, que se quedan no solo con la intermediación financiera. Mejor dicho, el gobierno ve el modelo privado como el responsable de que tengamos uno de los peores sistemas de salud en el mundo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que ustedes son, le pregunto su respuesta, ustedes son responsables de lo que según el gobierno es un muy mal sistema de salud? No, Néstor, bajo nuestra perspectiva en Sura no consideramos que eso sea real. Realmente nosotros tenemos un sistema de salud que además tiene un logro social importante, que es el derecho fundamental a la salud, nadie niega eso. La universalidad, hemos mejorado mucho en el acceso, tenemos problemas, sin duda, pero no son responsabilidad de un solo actor, son responsabilidad de múltiples actores dentro del sistema, de los que todos nos tenemos que encargar. Sí, doctora Llano, como la crisis es de todo el sistema, ¿por qué Sura decide quedarse con la medicina prepagada, que le entiendo no sufriría cambios en esta decisión del desmonte progresivo? Porque son dos cosas distintas, Camila. Sura empezó a vender pólizas de seguros desde antes de la creación de EPS Sura, muchos años antes de la creación de EPS Sura. Una cosa son los seguros voluntarios, como el de tu carro, el de tu casa, el de tu empresa o el de tu salud, y otra cosa son los sistemas obligatorios de salud. Pero es un mito que esos seguros se apalanquen sobre los recursos de las EPS. En Sura, solo el 1% de ciertos tratamientos se derivan a la EPS. De resto no más. En medicamentos ese porcentaje puede subir, pero no porque Sura lo establezca así y quiera cargar el sistema obligatorio de salud, sino porque eso no se cubre ni aquí ni en muchos países. Pero terminan, doctora Llano, terminan tocados los pacientes de la prepagada por cuenta de la, iba a decir liquidación, bueno, de la solicitud de retiro. Del retiro, del desmonte de la EPS Sura. Porque, no. porque suele pasar que cuando está usted en una prepagada le dicen, le hacemos el tratamiento, le hacemos la cirugía, un pedacito de esa cirugía, los tornillos o qué sé yo, lo asume la EPS y el otro pedazo lo paga la prepagada. No, insisto. Y suele haber relaciones entre ambas, prepagada y EPS. Sin duda, e integraciones y demás. Pero insisto que en Sura solo es el 1%. ¿Eso qué quiere decir? A nuestros clientes de salud sus pólizas seguirán como están y sus tratamientos seguirán como están y buscaremos soluciones adicionales para lo que, digamos, no podamos cubrir bajo las pólizas voluntarias. Pero claro, doctora Llano, seguir cubriendo y ofreciendo el servicio de la prepagada no abre la puerta a lo que uno podría comparar con una EPS privada. El que tenga la plata, que pague el conocimiento, el médico, la red de clínicas y toda la experiencia que por 30 años tiene Sura. ¿Esto no es un poco soltar la EPS para quedar con una red, un paquete, un ofrecimiento de medicina al que tenga la plata para pagarlo? Situación que existe mucho antes de que la EPS existiera. Eso es lo que quiero decir, o sea, no es nada nuevo, no es que estemos creando una EPS privada. No se crea, pero Sura sí toma la decisión de quedarse solo con esa plata, sí, o ese privado, con el que tiene plata para pagarlo. Sí. Doctora Llano, usted hablaba de situaciones estructurales. Me da ejemplo de realmente, porque es que ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas condiciones estructurales? Varias. Hay unas que son de tendencias globales. Estamos viviendo más años. Como envejecemos más, tenemos una población más envejecida, consumimos más salud. Hay más tecnologías nuevas en salud que son más costosas, ¿cierto? Sí. Hay un perfil epidemiológico distinto, nuevas enfermedades y cosas distintas. Todas esas tendencias globales que están viviendo todos los sistemas de salud, que además tienen estas problemáticas, no es solo el de Colombia, pero que nosotros no somos la excepción, ¿cierto? Eso exige y presiona la financiación. Particular de Colombia, espectacular. Derecho fundamental a la salud progresivo a partir del 2015. ¿En qué se traduce eso? Todo está cubierto. Todo está cubierto. O vía un PBS o vía una tutela. Para que lo hablemos así, pues, presupuestos máximos. Todo tiene límites financieramente. Por eso digo, con o sin EPS Sura. EPS Sura se va, Sanitas se va, Compensar se va. Pero es que la financiación le queda al Estado, porque siempre ha sido del Estado además. Entonces esos son los problemas estructurales. Coyunturalmente, ¿qué ha pasado? Varias EPS que se han ido en el tiempo,
que hacen que se trasladen usuarios a otras EPS que demandan mayor modelo operativo con la misma insuficiencia de UPC. ¿Sí ves? ¿Qué fue lo que pasó en el 2015? Que usted Se dice? declaró la salud como derecho fundamental en Colombia. Eso fue una ley aprobada en el Congreso de la República. Y señor. eso para efectos de ustedes, de las finanzas de las EPS, ¿los acabó? ¿Fue la gota que les llenó el vaso? No, porque mira que eso es del 2015. Se estableció como un derecho fundamental progresivo, insisto, Néstor, eso es lo que se traduce, es en que le vamos sumando coberturas y coberturas y coberturas cada vez más al sistema digamos, tenemos que responder con la financiación adecuada a eso. Doctora Llano, yo era plan complementario Sura y este año me cambiaron a este modelo de pólizas que, según le entiendo, me dice usted o nos dice usted, no se va a acabar. Pero ¿hacia dónde va este modelo? Se lo pregunto porque estas pólizas, imaginémonos en el segmento de los vehículos, pues sí, yo pago una póliza dependiendo del nivel de riesgo del vehículo. Yo actualmente en esta póliza del plan complementario que pago como unos 100.000, 120.000 pesos, ¿esto va hacia allá, hacia cobrarle al paciente por su nivel de riesgo, por su nivel de la magnitud de su enfermedad o no? Es decir, ¿vamos a tener tarifas diferenciadas? No por ahora, Víctor. El seguro, como te decía, funciona como una mutualidad, ¿cierto? Todos ponemos, digamos, la prima de la que tú hablas y al que se enfermó con una enfermedad catastrófica, el sistema le pagó 4.000 millones de pesos y al que no, pues no, ¿cierto? Ahora, en la medida en que la población se enferma más y gasta más, obviamente, ¿qué implica eso? Más recursos y obviamente unos costos distintos, pero todavía no hemos llegado al punto de que sea por persona. De hecho, lo que estamos viendo es que una de las maneras de gestionar este tema tan estructural es la creación de buenos hábitos que en un futuro sí impacten el costo de tu póliza. A favor. Sí. Doctora Juana, ¿cuántos de esos 5 millones de usuarios de la EPS tienen la capacidad económica para comprar un seguro privado de Sura, es decir, para migrar hacia la prepagada y adquirir ya sea póliza global Sura o cualquiera de los otros planes, Evolución, en fin, que ustedes tienen ya como seguro privado? No, es que en ningún caso los seguros privados reemplazan la seguridad social y el seguro, pues la EPS, la verdad. En ningún caso. No, pues todos tenemos EPS. Exacto. Y algunos tenemos medicina, y no todos tenemos póliza. Medicina prepagada. Exactamente. Doctora Llano, ¿usted ve alguna relación entre el hecho de que ustedes, Sanitas, Compensar y Sura, le habían enviado una carta al gobierno hace un año advirtiéndole que iba a pasar lo que pasó? ¿O es coincidencia que en el chuchuchú cayeron las tres que habían enviado la advertencia hace un año? No, es realmente la advertencia era seria. Era una advertencia real y se concretó. Sí. ¿Y usted siente que no los tomaron o que el gobierno no lo vio como una advertencia seria? Nosotros a partir de ese momento tuvimos muchísimas conversaciones con el gobierno. El gobierno estuvo dispuesto a conversar con esta compañía. Fueron muchas las conversaciones. Lamentablemente no hemos llegado a resolver concretamente la situación. Sí. Doctora Llano, veo las cifras, los números de la EPS Sura que hoy publica El Colombiano, y venían con ganancias, con resultados financieros positivos hasta el año 2021. Y veo que en el 2022 y en el 2023 se agrava la situación, perdiendo en 2022 138.000 millones de pesos y perdiendo en 2023 221.000 millones de pesos. Así ¿Qué es. cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué llevó a que se perdiera esa senda de ganancias para ir a pérdidas tan grandes como las de los 2 últimos años, a la EPS Sura? A lo estructural que le contesté el padre Lineros, se le suma que el plan básico de salud creció en sus coberturas muchísimo, o sea, cubre mucho más. Entre el 2022 y el 2023 se aumentó un 13% lo que cubre, y entre el 2023 y el 2024 un 2% más. Y eso agrava la insuficiencia de la UPC. ¿Por qué aumentó el plan básico de salud en esos años? Por definición del gobierno. Por definición del gobierno nacional. Sí. Eso es Ministerio de Salud. Sí. Claro. ¿Usted hablaba con frecuencia con el ministro de Salud? Como EPS Sura hablábamos con ¿Usted el le ministro. contó al ministro de Salud que esto iba a pasar? Sí. ¿Cuándo? En varias oportunidades. Es que fueron muchas las conversaciones. Desde febrero, que fue la más puntual, donde le dijimos al gobierno, estamos en esto, incluso pensando en un programa de desmonte progresivo. ¿Y qué les decía el gobierno?
No, seguimos conversando en mesas de trabajo y nos dimos la oportunidad de tener varias mesas de trabajo meses más. Muy bien, escuchan ustedes, la doctora Juana Francisca Llano es la presidenta de Suramericana, responsable de la EPS Doctora Llano. Sura, esta mañana poniendo la cara, explicando el presente y el futuro para más de 5 millones de afiliados. La última pregunta, Víctor. Doctora Llano, una última pregunta. ¿Qué pasará con los centros médicos, con los doctores que trabajan para ustedes, los médicos, con el personal, las enfermeras, con todo ese personal tan querido de Sura, la gente administrativa? Seguiremos conservando nuestras IPS, Víctor, ese es nuestro plan. Se quedan con las clínicas y... Con nosotros tenemos IPS básicas, ¿cierto? Que es atención primaria en salud. Y esta es una compañía experta en salud, ¿sí? Y tenemos, como lo hemos hablado, pólizas de salud. En un trabajo por conservación del empleo de nuestros miles de compañeros de trabajo, estamos buscando cómo, digamos, permanecer con esa red de IPS. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes en la prepagada? No, es muchísimo menos. ¿Cuántos? Tenemos alrededor de 60.000 clientes, podríamos decir. Sí, o sea, pasan de tener 5,5 millones a 60.000 pacientes. Obviamente eso significará achicarse administrativamente, salir de médicos, ¿no? Salir de enfermeras. Pero en este momento lo que te digo, Néstor, es que estamos trabajando en nuevos modelos de negocio, en nuevas formas y transformación de roles en las que podamos cuidar esa empleabilidad. Vale. Pero podrían convertirse eventualmente en gestoras de salud y vida si la reforma a la salud finalmente pasa en el Congreso. No, nosotros ya tomamos la decisión de un plan, ya de eso un programa no va. de desmonte progresivo. Ya se fueron. Bueno, se fueron, doctora Llano, están yéndose. Usted veía un programa de televisión donde preguntaban y decían última palabra, es decir, no habría nada en este momento que haga reconsiderar la posición de Sura, si hay un ajuste en la UPC, alguna decisión de última instancia del gobierno nacional, Sura no podría reconsiderar esta decisión y mantenerse en el mercado. Víctor, esperemos que eso pase y lo conversamos en ese momento. Sí, entiendo que pues eso quiere decir última palabra de momento en estas circunstancias. Doctora Llano, un gusto conocerla, gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes, gracias por la invitación. No, esto es tomarse el trabajo de aclararle a sus pacientes y a la gente que está preocupada, que la escucha en este momento diciendo, bueno, ¿y yo qué? Es que estamos jugando entre comillas, es con la salud de los colombianos. ¿Les puedo decir una última cosa? Por favor. A los oyentes. Claro. Sí. A todos los afiliados de EPS Sura, yo soy consciente y somos conscientes de que no es una situación fácil, de que hay mucha incertidumbre, nosotros también la tenemos. Han confiado en nosotros por 30 años y esperamos que sigan confiando en nosotros en este momento. Lo vamos a hacer lo mejor posible, de verdad, Néstor, por eso ahorita te corregí, todavía somos EPS Todavía Sura. Están funcionando. Sí. Le va a sorprender, le voy a sugerir una cosa. Péguese una pasada por las redes sociales, que yo creo que en las redes sociales, con los comentarios que yo estoy leyendo, que me están enviando aquí, usted se va a dar cuenta la gente cómo valoraba lo que EPS Sura hacía, ¿no? Porque nos metimos en el cuento de que aquí tenemos un modelo de salud perverso, terrible, y yo creo que la gente está lamentando y valorando ahora que lo está perdiendo o está a punto de perderlo. Doctora Llano, gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy a amable. todos. Juana Francisca Llano es la presidenta de Suramericana, esta mañana en Blue Radio 709. Estás escuchando